Hola jóvenes. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 19, que trata sobre la segunda ley de la termodinámica. Como ustedes sabrán, la termodinámica básicamente se desarrolló como una ciencia empírica, ¿verdad? A partir del desarrollo de la revolución industrial cuando aparecieron las máquinas de vapor. Entonces, el interés al principio de los ingenieros era diseñar esas máquinas de vapor. Con el tiempo, pues, la termodinámica como una ciencia, ¿verdad? Como una disciplina científica, pues comenzó a formalizarse. Pero, pues, el inicio realmente fue cuando, con el objetivo de describir los principios básicos que gobiernan los motores, ¿verdad? Bueno, en termodinámica vamos a trabajar con dos tipos de procesos, que son los procesos irreversibles y los procesos reversibles. Entonces, los procesos irreversibles son procesos reales. Por ejemplo, la vida es un proceso irreversible, ¿verdad? Nacemos, crecemos, morimos. Es un proceso irreversible. No hay forma de volver atrás. Los procesos irreversibles tienen la característica de que no se encuentran en equilibrio térmico y por lo tanto, pues hay un flujo de calor y por lo tanto hay transferencia de energía, ¿verdad? Entonces no están en equilibrio térmico. O no cumplen, digamos, con la ley cero de la termodinámica. En el caso de los procesos reversibles son ideales, ¿verdad? Es decir, es un modelo, es un proceso hipotético, así como el gas ideal, ¿verdad? Es decir, no existe. Es simplemente un modelo hipotético que nos ha permitido estudiar los gases reales. Pues bien, los procesos reversibles son procesos que son ideales, ¿verdad? Entonces, en los procesos reversibles, el sistema eh, se mantiene en equilibrio térmico o siempre trata de estar cerca del equilibrio térmico. Cuando hablamos de equilibrio térmico, recuerden que nos referimos a la igualdad de temperaturas y también a que las variables termodinámicas, la presión, el volumen, se encuentran siempre en cercanas a ese estado de equilibrio, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto también está relacionado con aquello que vimos en la clase de la semana pasada, los procesos cuasiestáticos, ¿verdad? Que se llevan a cabo de una forma muy lenta a través de cambios infinitesimales. Bien, los procesos irreversibles son espontáneos, es decir, no necesitan energía, no hay que invertir energía para que se den. Sin embargo, los procesos reversibles no lo son, es decir, para que ocurran, tiene que invertirse energía en el sistema para precisamente hacerlo que se repita todas las veces que sea necesario, como por ejemplo un ciclo, que ya los estudiamos en el capítulo anterior. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a utilizar el concepto del ciclo para modelar cómo funciona una máquina térmica o un motor, ¿verdad? Y vamos a usar el ciclo para entender el comportamiento de ese motor. Y todo esto utilizando el principio fundamental que rige este capítulo, que es la segunda ley de la termodinámica. Bien, en este capítulo nosotros vamos a estudiar los motores o las máquinas térmicas. Entonces, cuando hablamos de un motor térmico, decimos que es una máquina que va a operar haciendo uso de un ciclo. Y los motores o las máquinas térmicas, ¿verdad? Como también se les llama,
tienen una eficiencia. Y esa eficiencia se puede calcular de esta manera. El trabajo que efectúa la máquina dividido entre el Q que llama el libro. Bueno, se usa mucho la notación, la H del inglés para referirse a caliente. El libro precisamente utiliza esa notación, solamente que esa H la pone minúscula. Y estrictamente esto debería tener un valor absoluto. Entonces, esta E se llama la eficiencia del motor. Y esa eficiencia tiene la característica de que está entre 0 y 1. Es decir, no es 0, ni tampoco es 100%, ¿verdad? Es decir, un motor no puede tener eficiencia 0 porque obviamente no estaría funcionando. Y no puede tener eficiencia 100% por lo que ya vamos a ver. Resulta que el diagrama de un motor yo lo puedo representar de esta manera. Voy a decir que el motor es este círculo que estoy poniendo ahí y que ese motor opera o trabaja entre dos depósitos. Un depósito que está a la temperatura TH y otro depósito que está a la temperatura TC. Y entonces lo que pasa es que este motor, le voy a poner una M para recordar que se trata de una máquina térmica, este motor absorbe calor que le llamo QH del depósito a temperatura mayor. Y parte de ese calor absorbido lo convierte en trabajo mecánico, que es el trabajo que efectúa la máquina, y una parte de ese calor absorbido va al exterior y a ese calor se le llama Q. El libro usa la C, una C minúscula. Entonces, en este diagrama, este es el diagrama típico del funcionamiento de una máquina térmica, ¿verdad? Todas las máquinas operan así. Es decir, imagine un carro, ¿verdad? Cuando usted lo enciende, ¿verdad? Cuando le da la ignición, pues lo que está pasando realmente es que hay una bujía que enciende una mezcla, ¿verdad? Que es donde está el combustible con el aire. Y eso pone a funcionar los pistones, ¿verdad? El mecanismo de pistones interno que tiene el motor, ¿verdad? Y entonces usted prende el carro y se va por ahí, ¿verdad? Entonces, ese calor absorbido a esa temperatura TH es el calor producto de la combustión interna de la gasolina, ¿verdad? Cuando se produjo el encendido, ¿verdad? Entonces, parte de esa energía usted la usa como trabajo mecánico, porque el automóvil se va a desplazar, ¿verdad? Puede acelerar, puede disminuir su velocidad, ¿verdad? Etcétera. Es decir, este trabajo mecánico o el trabajo de la máquina, que es lo mismo, también es el cambio de K. O sea, por el teorema de energía cinética, de trabajo y energía cinética, este W también es K. Y es delta K, perdón. Y parte de esa energía se va al exterior, ¿verdad? A los alrededores de la máquina, ¿verdad? Y lo vemos porque las partes de la máquina se calientan, ¿verdad? Cuando usted enciende un carro, al ratito de tenerlo prendido, pues se va a dar cuenta que se le pone la mano en la tapa, ¿verdad? Pues ya está caliente, ¿verdad? Entonces, ese es el calor cedido, que es el QC a un depósito, ¿verdad? A una temperatura menor, que en este caso sería todo el entorno que rodea a la máquina. Entonces, este es el diagrama más sencillo para representar el funcionamiento de un motor, ¿verdad? De una máquina térmica. Entonces, vean que ya aquí nos damos cuenta que la eficiencia no puede ser 100%, ¿verdad? No puede ser 100% porque entonces estaríamos diciendo que todo el calor absorbido, ¿verdad? Del depósito a mayor temperatura se convierte íntegramente en trabajo. Y eso no es cierto, ¿verdad? Parte de esa energía, como les dije, es trabajo mecánico para que si es un carro se desplace y la otra parte sale al exterior, ¿verdad? Y observamos que las partes de esa máquina se calientan. Bien, vean que aquí los índices H y C, pues es el inglés, ¿verdad? Se están refiriendo a caliente
y a frío. Entonces aquí lo que sí tenemos que tener cuidado es que el TH, el depósito a la temperatura mayor, obviamente esa temperatura es mayor que TC, ¿verdad? Bueno, algunas veces a estas fórmulas se les pone un valor absoluto por aquello de que alguna de esas cantidades sea negativa y no vayamos a incurrir en el error de reportar una eficiencia negativa. Entonces vean que la eficiencia está entre 0 y 1 y no es 0 porque si no la máquina no estaría funcionando y no es 1 por lo que vimos aquí, ¿verdad? No todo el QH se convierte solamente en trabajo mecánico. Entonces tampoco puede ser 100%. Entonces vean que este 1 realmente es el 100%. Pero cuando usted usa esta fórmula, pues la cantidad que le va a dar es obviamente una cantidad menor que 1, menor que la unidad. Bueno, entonces, pues el aparato, el motor térmico, ¿verdad? Es un aparato que convierte la energía térmica en trabajo útil, ¿verdad? En trabajo útil y debe operar en un ciclo, ¿verdad? Un motor que funciona en un ciclo pasa por varios estados termodinámicos y al final regresa a su estado original. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a visualizar el funcionamiento de un motor, como el motor de un carro, usando o haciendo uso, perdón, de lo que ya sabemos de un ciclo. Y entonces, ¿por qué nos sirve usar un ciclo? Bueno, porque es un proceso que se repite y lo podemos hacer reversible, ¿verdad? Y ya vimos que los procesos reversibles son procesos ideales, son procesos hipotéticos, en donde hay que invertir energía para que el sistema funcione de forma repetida, ¿verdad? En ese ciclo. Bien, entonces, pues la eficiencia se puede calcular de esta manera. Bueno, la otra cosa es que vean que el QH, ¿verdad? Que es el calor absorbido, es igual al W más el QC. ¿Verdad? Vean que toda la energía que sale del depósito a mayor temperatura, una parte es trabajo y la otra parte es el calor cedido o expelido, ¿verdad? Al exterior, al entorno de la máquina. Por lo tanto, pues la eficiencia yo también la puedo calcular así, ¿verdad? Yo puedo decir que la eficiencia, si despejo el W de allá, va a ser entonces QH menos QC entre QH. Y vean que aquí puedo separar ese denominador y me queda 1 menos QC entre QH. Y cuidado, pónganle en valor absoluto aquí. El libro no usa eso, no maneja esa notación. Sin embargo, es mejor que ustedes se la pongan, ¿verdad? Para que recuerden que estas cantidades, por lo menos el QC, el calor expelido, ¿verdad? El que sale, puede ser que sea negativo. Entonces, no se puede usar aquí el negativo porque si no, entonces le estaría dando algo mayor que la unidad. Y recuerden que la eficiencia aquí tiene que estar entre 0 y 1. Y no es 0 ni tampoco es 1. Bueno, entonces, básicamente esto es el resumen de cómo funciona un motor térmico, ¿verdad? Bueno, resulta que también tenemos otro tipo de máquina, que son los refrigeradores, ¿verdad? O también les dicen frigoríficos. Entonces, dentro de los frigoríficos están los aires acondicionados, ¿verdad? Las bombas de calor o estos dispositivos que tienen en los países donde los inviernos son muy severos, ¿verdad? Donde hay nieve. Entonces tienen unas máquinas calefactoras, ¿verdad? Que lo que hacen es que calientan el interior del edificio, de la casa, ¿verdad? Debido al frío excesivo, ¿verdad? Entonces todo esto entra dentro de esta familia que vamos a llamar los refrigeradores. Entonces vamos a ver ahora cómo opera un refrigerador.
podemos ir diciendo por adelantado que los refrigeradores trabajan al revés de un motor térmico. Es decir, un refrigerador, en pocas palabras, es un motor térmico que funciona al revés. Entonces, tal vez voy a dejar aquí el dibujo este del motor para ahora compararlo. Entonces, vamos a ver ahora los refrigeradores. Entonces, los refrigeradores, pues se trata de una máquina térmica que funciona al revés de un motor térmico. Entonces, si yo vuelvo a hacer este mismo esquema, pues aquí están los depósitos, ¿verdad? Este depósito sigue estando a temperatura TC y este sigue estando a TH. Y igual se cumple lo mismo, ¿verdad? TH es mayor que TC. Y aquí ahora, entre los depósitos, voy a volver a hacer ese círculo y ahora le pongo una R para referirme a que se trata de un refrigerador, que ya dijimos que puede ser un aire acondicionado o la refrigeradora que tenemos ahí en la casa. Y ahora las flechas, vean que las voy a poner al revés. Voy a poner esta flecha para arriba y esta para arriba. Y la flecha del trabajo, que está saliendo hacia la derecha, ahora la voy a poner hacia la izquierda. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Aquí se sigue cumpliendo que TH es mayor que TC. Solamente que ahora el trabajo es el trabajo que hace un motor eléctrico. Es decir, un motor exterior, ¿verdad? Como el caso de las refrigeradoras, ¿verdad? En la parte de abajo de la refrigeradora hay un motor, ¿verdad? Y ese motor es el encargado de hacer que circule el refrigerante, ¿verdad? Que en este caso es un gas que se usa, un gas comercial, ¿verdad? Que se le pone ahí, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Enfríe. Pero vean ahora el funcionamiento, ¿verdad? Es decir, hay un motor eléctrico que necesita realizar un trabajo sobre el refrigerador para extraer el QC, ¿verdad? A una temperatura menor, que es el interior del refrigerador, y parte de esa energía se sale, ¿verdad? Al entorno a una temperatura mayor, que es, digamos, las afueras de la refrigeradora. Entonces, no sé si han visto las refrigeradoras por detrás, ¿verdad? Tienen una especie como de parrilla y la gente en invierno, ¿verdad? Lo usa para secar, ¿verdad? Ponen ahí las medias o ponen, qué sé yo, alguna prenda, ¿verdad? Para que se seque rápido, ¿verdad? Esa prenda se seca gracias a este calor QH que sale al exterior, ¿verdad? Entonces vean que un refrigerador funciona al revés de una máquina térmica, ¿verdad? La máquina térmica realiza trabajo. En el caso del refrigerador, se tiene que efectuar un trabajo a través de un motor eléctrico sobre el refrigerador para que éste extraiga el calor del interior del refrigerador y lo ceda o lo expulse a las afueras del refrigerador. Entonces, básicamente, aquí están los dos diagramas resumidos de una máquina térmica y de un refrigerador. Ahora bien, los refrigeradores también tienen una eficiencia, ¿verdad? Esa eficiencia, en el caso de los refrigeradores, se le llama el coeficiente de desempeño. Pues algunas veces se le llama con una K o también se le llama así, el COP, ¿verdad? Para referirse al coeficiente de desempeño o el coeficiente de operación. Y ahora está definido como QC entre W. Y ese W es el trabajo que hace obviamente el motor, ¿verdad? Del refrigerador para extraer el aire caliente del interior del compartimento, ¿verdad? Entonces vean que ahora lo que va a pasar es que esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, cuando hablamos de coeficientes de desempeño o las eficiencias de los refrigeradores, no puede haber una eficiencia que sea menor que 1, ¿verdad? Tiene que ser al menos igual a 1.
Entonces, ¿cómo va aumentando esa eficiencia en los refrigeradores? Depende de la potencia, digamos, del motor, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, las refrigeradoras que tenemos en las casas, los refrigeradores domésticos, pues el motor no necesita mucha potencia, porque realmente el volumen que tiene que enfriar es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, es un motorcito más sencillo. Entonces, los valores de K andan en el orden de 2, 2.5, 3, y ahí va subiendo dependiendo de, por supuesto, la potencia del motor. Ese es el factor comercial que determina el valor de K. Ahora, si es, por ejemplo, una recámara frigorífica como las que usan en PriceMart, que es toda una habitación, ¿verdad? Pues obviamente los K, los coeficientes de desempeño, andan en el orden de 15 o de 20 o de 25, ¿verdad? Porque pues es un motor industrial con una potencia enorme, ¿verdad? Para poder enfriar todo ese volumen de esa habitación, ¿verdad? Entonces, realmente lo que determina el valor de K es un factor comercial que está relacionado con la potencia del motor. Bueno, entonces eso se llama la eficiencia del refrigerador. Entonces vean que realmente un refrigerador es un dispositivo que se utiliza para extraer el calor, ¿verdad? Del interior del refrigerador. Y también están las bombas de calor, que las bombas de calor, pues lo que hacen es que calientan el interior del edificio, ¿verdad? Al enfriar el aire del exterior. Entonces eso es muy común, por ejemplo, eh, en países donde cae nieve, ¿verdad? Que las temperaturas caen drásticamente, ¿verdad? Y entonces se necesita ambientar el interior de las casas para que no sea tan complicado, es decir, para que no sea tan incómodo estar sometido a ese frío, ¿verdad? Entonces ahí es donde se usan los sistemas de calefacción. Aquí en Costa Rica no es necesario, ¿verdad? Porque no tenemos esa situación drástica eh, que la temperatura vaya a bajar tanto, ¿verdad? Más aquí lo que se ven son aires acondicionados, pero igual, sigue siendo una especie de refrigerador. Bueno, entonces, en el libro, a la eficiencia del refrigerador le llaman con la letra griega eta. Entonces, a esto que yo le llamé K o COP, en el libro le llaman también así, con una N como con un rabito. Esa letra se pronuncia así, eta, ¿verdad? Eta, y está definido como QC entre W. Y ellos ahí le llaman el coeficiente de eficiencia. El coeficiente de eficiencia o el coeficiente de desempeño, el coeficiente de operación. Tiene varias formas de llamarlo. Bueno, entonces, ahora vean que este COP tiene la forma enfriando, que llaman, ¿verdad? Esta es como, digamos, vean que el QC es el Q que se extrae a menor temperatura, ¿verdad? Perdón, el Q, ¿cómo se dice? Sí, que sale a una temperatura menor, ¿verdad? Entonces, ese es el modo enfriando, en el caso de un refrigerador. Pero puede ser también una bomba de estas de un mecanismo de calefacción. Entonces, ahí sería en modo calentando. Entonces, ese ETA de una bomba de calefacción, pues entonces ahora está definido como el QH entre W. Pero en cualquiera de esos casos, siempre el W queda en la parte de abajo, es decir, en el denominador. Bueno, entonces, esos son las máquinas térmicas. Bueno, resulta que en termodinámica hay varias formas de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Y hay dos enunciados clásicos, ¿verdad? De la termodinámica clásica, ¿verdad? Que uno se llama el enunciado de Kelvin, el enunciado K, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí de una vez.
Estos son, lo que voy a poner aquí son dos enunciados de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, enunciados. Uno es el enunciado K, o KP le dicen, y otro es el enunciado C. Entonces, KP se refiere a las iniciales de Kelvin Planck, y C se refiere a Clausius, que fueron tres científicos que hicieron importantes contribuciones, aportes al desarrollo de la termodinámica, es decir, a formalizar la termodinámica desde un punto de vista matemático. Entonces, vamos a verlos. El enunciado de Kelvin Planck, ambos hablan de una imposibilidad, primero que todo, antes de comentarlos. Ambos hablan de una imposibilidad. ¿A qué se refiere esa imposibilidad? Bueno, en el caso de Kelvin Planck, lo que dice es que, voy a hacer primero el diagramita otra vez del motor. El enunciado de Kelvin Planck es para el motor y el enunciado de Clausius es para el refrigerador. Entonces aquí voy a poner una R y aquí voy a poner los depósitos. Entonces este sigue siendo el depósito TH, este es el depósito TC, aquí igual TH y TC. Y igual, el TH se refiere al depósito que está a mayor temperatura. Y entonces, esta es la máquina y este es el motor. Bien, el enunciado de Kelvin Planck lo que dice es que es imposible para un sistema experimentar un proceso en el cual absorba calor QH, ¿verdad? Absorba calor de un depósito térmico a cierta temperatura y se convierta ese calor completamente en trabajo mecánico sin rechazar calor hacia un depósito térmico a menor temperatura. O sea, Kelvin Planck lo que le dice es imposible que ocurra esto. Es decir, que no vaya calor al depósito a menor temperatura. Es lo que le dice el enunciado de Kelvin Planck. Y ese es un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Es una forma de referirse a la segunda ley de la termodinámica, diciendo que es imposible que una máquina térmica todo el calor absorbido del depósito a mayor temperatura lo convierta únicamente en trabajo mecánico. Eso no se puede verificar experimentalmente. Bien, el otro enunciado es el enunciado de Clausius. También habla de una imposibilidad. Él dice ahora que es imposible para cualquier proceso transferir la energía térmica del depósito térmico frío, transferir esa energía, QC, ¿verdad? Al depósito térmico caliente. Es decir, que ocurra esto, que ya sabemos que esto ocurre en el refrigerador, ¿verdad? Sin que haya trabajo. Es decir, sin que este trabajo no se efectúe. Entonces, vean que tampoco se verifica experimentalmente. Y ese es el otro enunciado de la segunda ley. Es decir, otro punto de vista. Pero ahora el de Clausius se refiere a los refrigeradores. Es decir, es imposible que pase calor del depósito a menor temperatura al depósito a mayor temperatura sin que haya de por medio un motor eléctrico que efectúe ese trabajo para lograr este paso de calor. Es decir, este proceso no es espontáneo. Es decir, no ocurre si usted no invierte energía, es lo que le está diciendo. No hay forma de que el calor pase del depósito a menor temperatura al depósito a mayor temperatura sin que se realice o sin que un motor externo eléctrico realice trabajo. Bueno, entonces, otra forma de decirlo, en el caso del enunciado de Clausius, otra forma de referirse a él es diciendo que no se puede mover el calor de un depósito térmico de baja temperatura al depósito térmico
de alta temperatura sin usar ningún tipo de trabajo. Bueno, ya lo había dicho, lo estoy repitiendo más bien. O sea que, en pocas palabras, es para ambos casos, para el enunciado KP o para el enunciado C, lo que dice es que es imposible construir una máquina térmica, llámese un motor o un refrigerador, que tenga una eficiencia de 100%. Es lo que le está diciendo. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poquito sobre los ciclos con los que vamos a trabajar aquí en el libro. El libro le menciona algunos ciclos. En realidad hay una familia gigantesca de ciclos, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias características, su nombre, ¿verdad? Y han sido desarrollados por los ingenieros para el diseño de máquinas, ¿verdad? En el caso del físico, pues a nosotros nos interesa el estudio de los ciclos para estudiar, perdón, para comprender mejor una función de estado que vamos a ver en este capítulo que se llama la entropía, que es como la pareja de la energía interna. Ya habíamos dicho, ya habíamos visto, perdón, en el capítulo anterior, que la primera ley de la termodinámica lo que dice es que el cambio de la energía interna es igual a Q menos, más W, o menos, dependiendo del convenio que se use, ¿verdad? Y esa energía interna, dijimos que es una variable de estado, o sea, no es una variable macroscópica, sino que es una variable de estado, o también le dicen una función de estado, ¿verdad? Pues en este capítulo vamos a ver la pareja de la energía interna que se llama la entropía. Y esa entropía, que les adelanto, se usa una S mayúscula, también es una función de estado o una variable de estado con las mismas propiedades matemáticas que tiene la energía interna. Bueno, esa parte de las propiedades matemáticas no lo vamos a ver aquí porque queda reservado para el curso de termo, ¿verdad? Pero sí vamos a, nos interesa en este capítulo estudiar, como les había dicho la semana pasada, los cambios de, ¿verdad? Nos interesa el cambio de la energía interna, que ya sabemos cómo se calcula por la primera ley. Y hoy vamos a estudiar el cambio de la entropía. Pero antes de eso, vamos a ver algunos de los ciclos más comunes, ¿verdad? Que aparecen por ahí en el libro. Bueno, algunos de los ciclos más comunes son, por ejemplo, el ciclo de Otto. Entonces, el ciclo de Otto, lo modelamos en un diagrama pues, PV, ¿verdad? Un diagrama presión-volumen y tiene esta forma. Tiene un proceso a volumen constante, tiene estas curvas y también tiene un proceso a volumen constante aquí. Y en los ciclos es importante ponerle el sentido del recorrido. Y cada punto es una terna de 3 valores. Entonces, este punto de aquí es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, cada punto de esos tiene una terna PVT. O sea, en cada punto de esos yo conozco la presión, el volumen y la temperatura. O se supone que los puedo calcular, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Otto se usan los motores de combustión interna, los llamados motores de 4 tiempos, ¿verdad? Y consiste de 2 procesos adiabáticos, que son estos, ¿verdad? Este proceso es adiabático
y este otro proceso es adiabático. Y de dos procesos a volumen constante, es decir, dos procesos isocóricos. Este es isocórico y este también es isocórico. Entonces vean lo que pasa aquí. Vean que la máquina opera de tal manera que pues trabaja en ese ciclo de forma continua. Entonces, vean que aquí, al ser estos dos adiabáticos, el calor aquí es cero y aquí es cero. Quiere decir que cuando la máquina está funcionando en operación, siguiendo este ciclo, en el proceso de 3 a 4 no expele calor, es decir, no cede calor ni tampoco lo absorbe. ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático y Q vale 0. ¿De acuerdo? Y en el proceso de 1 a 2, vean que estoy siguiendo el orden de la flecha, de 1 a 2 también es adiabático. Y al ser adiabático, entonces, tampoco cede ni absorbe, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que la máquina opere, es decir, para que funcione correctamente, tiene que hacerlo en los dos procesos restantes. Quiere decir que en este caso, lo más probable es que el calor absorbido entre en el proceso de 2 a 3, ¿verdad? Entonces vean que ahora el calor de 2 a 3 viene a ser el QH. Es decir, el calor que la máquina absorbe del depósito a mayor temperatura. Y el proceso de 4 a 1 es donde sale. Quiere decir que ahora el Q de 4 a 1 es ¿quién? Es el QC. Es el calor cedido, ¿verdad? Que calienta las partes del motor. Entonces vean que en este proceso el gas se calienta. Digamos, el combustible se calienta. Y en este proceso se enfría. Y a todo esto, pues un motor, ya ustedes saben, ahí en el libro le presentan un diagrama, ¿verdad? Consiste de unos pistones, ¿verdad? Que están subiendo y bajando, ¿verdad? Y que llevan todo un proceso, ¿verdad? Tienen un mecanismo que llaman de carreras y cada carrera tiene su nombre, ¿verdad? La compresión, la expansión, la ignición, ¿verdad? No voy a discutir esas partes del funcionamiento del motor porque usted las puede leer ahí en el libro, ¿verdad? Cuando lo esté estudiando. Bien, entonces, como les decía, es un motor de 4 tiempos, ¿verdad? Y entonces tiene varias carreras. Una se llama admisión, compresión. Por ejemplo, la compresión es de 1 a 2, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una carrera que se llama expansión y otra que se llama escape. Bien, la eficiencia de este ciclo la podemos calcular con esta fórmula. Es igual a 1 menos V1 entre V2 elevado a la 1 menos gamma. ¿De dónde salió esa fórmula? Bueno, esa fórmula salió de estudiar cada uno de los procesos por separado. Es decir, calcular en el proceso de 2 a 3 el trabajo, el calor y la energía interna. Y en el de 1 a 2 también. O sea, uno puede, ya con lo que sabe del capítulo 18, ya uno sabe calcular el trabajo en cada proceso y el calor en cada proceso, a menos de que sea cero, como en este caso que son adiabáticos. Y cuando usamos aquella formulita que pusimos ahora, de eficiencia, que es igual a W entre el QH, pues lo que se hace es eso, es decir, poner el trabajo neto, que es el trabajo total en cada uno de los procesos, es decir, calcular el trabajo en cada proceso y sumarlos. Por ejemplo, aquí de 2 a 3 y de 4 a 1 es un proceso isocórico, por lo tanto el trabajo es 0. Entonces solamente arriba nos interesa el trabajo que se efectúa de 3 a 4 más el trabajo que se efectúa de 1 a 2. Y abajo, ¿qué nos interesa? El QH. Y el QH es el calor de 2 a 3. Entonces vean que ya ahí ya vamos definiendo cómo calcular la eficiencia. Estos trabajos, 3, 4 y 1, 2, son trabajos adiabáticos. Y ya sabemos cómo se calculan
porque hay una formulilla que nos dieron en el capítulo anterior que está escrita en términos de gamma. Y recuerden que gamma era el exponente adiabático y depende de la naturaleza del gas, que en este caso es si es monoatómico o si es diatómico. Entonces, esa es otra cosa que no he dicho. Recuerden que los motores necesitan, ya lo dijimos, una sustancia de trabajo. Un motor real opera con gasolina o con diésel. Y una refrigeradora real, pues tiene un refrigerante que se llama el freón, que es el más conocido, ¿verdad? Comercialmente. En el caso de los ciclos, como nosotros vamos a trabajar con un proceso reversible, que es ideal, recuérdense que el proceso reversible es ideal, es hipotético, pues necesitamos una sustancia de trabajo que también lo sea. Y no hay otra mejor que el gas ideal. Entonces, en estos ciclos que nosotros vamos a trabajar, la sustancia de trabajo es el gas ideal, ¿verdad? Y necesitamos conocer la naturaleza química del gas, si es monoatómico o si es diatómico, que son los dos casos que más se usan, ¿verdad? Saber si es monoatómico o diatómico. Entonces vean que cuando yo sustituyo aquí esos trabajos adiabáticos, ¿verdad? En cada uno de sus procesos y ponga aquí el calor absorbido y haga esta operación, cuando usted hace toda el álgebra, ¿verdad? La parte matemática, ¿verdad? La carpintería, pues entonces llega a esto. Llega a que la eficiencia de un ciclo de Otto es 1 menos V1 entre V2, 1 menos gamma. Entonces vean que el V1 y el V2 pues se refiere a los volúmenes aquí, ¿verdad? Volumen 1 y volumen 2. Y a esto se le llama, es muy común en el lenguaje de ingeniería, de los que trabajan con máquinas, es muy común llamarle a eso una razón de compresión. Entonces, por lo general se usa la letra minúscula R para referirse a eso. Entonces, a esa R le llamamos una razón de compresión y está definida como V1 entre V2. Quiere decir que la eficiencia de un ciclo de Otto va a ser igual a 1 menos, vean que siempre tiene que haber un menos, porque la eficiencia no puede ser 100%, tiene que restarle una parte para que le dé 100 menos algo, ¿verdad? Para que sea 80, 90, pero no puede ser 100%. Entonces, si en esta fórmula yo aquí hubiera puesto un más, pues hay un error, porque estaría diciendo que me va a dar arriba de 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante que haya un menos. Y esto, pues yo lo definí como R, porque es la razón de compresión, y está elevado a la 1 menos gamma. Y gamma es el exponente adiabático, que es Cp entre Cv, ¿verdad? Y ahí, pues entonces, ya tenemos un teorema que se llama el teorema de equipartición, y ya con eso podemos entonces averiguar el valor de gamma, o el problema se lo da. Ahora bien, estos ciclos no sirve aprenderse esta fórmula de memoria, porque nunca le va a salir un problema en donde le pida explícitamente que sustituya los números ahí, ¿verdad? Estoy dando más que todo el ejemplo de cómo es que se obtuvo esa ecuación. Lo que nos interesa es cómo obtenerla, ¿verdad? Entonces, cada problema es una situación particular y le pueden poner un problema de un ciclo de Otto y le dan volumen, presión, le dan algunos datos y usted tiene que estudiar cada uno de los procesos por separado, ¿verdad? Cuando digo estudiar me refiero a calcular el trabajo, calcular el calor y calcular el cambio de la energía interna en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Para cada uno de esos procesos y luego utilizar la fórmula de la eficiencia, como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Para hallar el valor de esa eficiencia. Entonces, por lo general no nos interesa tanto en este curso la parte algebraica. Por eso es que yo no hago eso. Es decir, yo no va a venir un problema en donde usted tenga que hacer toda el álgebra, ¿verdad? Hasta llegar aquí, ¿verdad? Eso queda más para el curso de tema. Bien, entonces, ese es un primer ciclo que es muy conocido, ¿verdad? Muy común en, en, en esto de las máquinas térmicas, ¿verdad? Como les digo, hay muchos, ¿verdad? Pero ese es uno muy que aparece mucho. Bueno, el otro que voy a comentar básicamente son dos, ¿verdad? Hay muchos, pero el otro que voy a comentar se llama el ciclo de Diesel. Estos nombres pues corresponden a apellidos de ingenieros alemanes
que a finales del siglo XIX, pues estaban a la vanguardia, a la cabeza, ¿verdad?, del desarrollo de motores, ¿verdad? Entonces, este es otro debido a un ingeniero, a Rudolf Diesel, que se llama precisamente, tiene el apellido de el ciclo Diesel, ¿verdad? Y el ciclo Diesel, pues entonces, en un diagrama PV, se puede representar de la siguiente manera. Voy a poner un proceso, vean que es una línea horizontal, se trata de un proceso isobárico, ¿verdad? Y hay dos procesos adiabáticos. Y aquí hay un proceso a volumen constante. Entonces, isobárico, adiabático, isocórico. Y nuevamente, cada uno de esos puntos corresponde a una terna, ¿verdad? Aquí está el 1, aquí está el 2, el 3 y el 4. Entonces vean que ese es un ciclo de diésel que se compone de un proceso isobárico, que es un proceso a presión constante. De 1 a 2 es una compresión isotérmica, perdón, adiabática. Esto es adiabático. Y aquí también es adiabático, de 3 a 4. Y aquí tengo que es isocórico. Entonces vean que el ciclo de diésel se compone de dos procesos adiabáticos y un proceso isobárico y un proceso isocórico. Entonces, obviamente, en los procesos adiabáticos, Q es 0. Es decir, aquí no hay transferencia de calor, no hay salida de calor ni entrada de calor. Por lo tanto, el calor tiene que entrar por aquí. Este es el QH. Entonces, vean que el QH aquí tiene nombre propio, al igual que en el ciclo anterior, es el Q23. Los subíndices pueden variar, ¿verdad? Eso depende de cómo usted los ponga en el dibujo o cómo se los den. Y el calor tiene que salir por aquí, por el proceso isocórico. Entonces quiere decir que ese es el QC. Entonces el QC sería el Q41. Y otra vez, utilizan lo que les decía, ¿verdad? De que estudian cada proceso por separado, ¿verdad? Y hallan el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna. Por supuesto, un problema es, tienen que darle datos, tienen que decirle que se trata de un gas diatómico o monoatómico y tienen que darle algunos datos como el número de moles de la sustancia o la presión y el volumen en ciertos puntos para que entonces usted pueda entonces calcular lo que le van a pedir, ¿verdad? Y de último, por supuesto, lo que le piden es la eficiencia. Ahora, en un ciclo dicen la eficiencia de un ciclo diésel tiene esta forma. Nuevamente es el trabajo entre el QH. Entonces aquí sería el trabajo que se efectúa de 2 a 3, ¿verdad? Porque ahí hay trabajo, más el trabajo adiabático de 3 a 4, más el trabajo adiabático de 1 a 2. Entre el calor absorbido. ¿Cuál es el calor absorbido a la fuente mayor? Es el Q23. Entonces, con números, ¿verdad? Con datos numéricos que le den, uno puede encontrar eso, ¿verdad? Y en el caso del ciclo diésel, la forma general de la eficiencia es esta. 1 menos R a la 1 menos gamma, alfa a la gamma, menos 1 entre gamma por, sí, por alfa, menos 1. Y entonces esta R es una razón de compresión. Esta alfa, sí, son razones de compresión. Esa alfa es B3 sobre B2. La R es B1 sobre B2. Y el gamma es CP sobre C1. Entonces, ¿cómo llegaron aquí?
pues eso no interesa tanto en este curso de Física General 2. Lo que sí es importante es que usted entienda, que vean que es 1 menos algo, ¿verdad? Quiere decir que nos está diciendo que la eficiencia tiene que ser menor que el 100%. ¿Y cómo se llega a esto algebraicamente? Pues ya eso queda para un curso de términos, donde le van a dar ahí algunos métodos para encontrar la eficiencia de forma algebraica, más general, ¿verdad? Por ahora, lo que nos interesa es identificar esos ciclos, ¿verdad? El ciclo Otto, el ciclo Diesel, ¿verdad? Y de qué proceso se compone. Y conociendo algunos datos que dé el enunciado del problema, poder llegar a calcular la eficiencia de forma numérica, sin tener que aprenderse estas fórmulas que no nos sirven de nada así como están. Bueno, entonces, esos son los ciclos. Hay más ciclos, ¿verdad? Hay otros ciclos. El libro aquí le comenta, le habla del ciclo Otto, ¿verdad? Que está en la página 632. Y también le pone un problema numérico ahí, ¿verdad? Un ejemplo hecho ahí sobre el ciclo de Otto. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver una máquina muy importante que se llama la máquina de Carnot. Entonces, la máquina de Carnot históricamente fue presentada la idea por Sadi Carnot, un ingeniero francés, que fue la persona que sentó las bases de la termodinámica. Él escribió un libro, perdón, un artículo que se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Y en ese artículo él deja, digamos, sentadas las bases del desarrollo de la termodinámica. Es un artículo que apareció en 1824 en francés. Luego se tradujo al inglés, ¿verdad? Y llegó a manos de científicos tan importantes, tan renombrados como Kelvin y como Clausius. Y ellos y otros científicos, al leer el artículo, pues se dieron cuenta de que ahí se estaban, digamos que, echando las bases o sentando las bases de lo que hoy conocemos como la termodinámica, como una disciplina científica. Entonces, Carnot, él en sus memorias, pues trabajó mucho o le interesó mucho el asunto de la eficiencia en las máquinas. Y una máquina que vamos a estudiar ahora se llama el ciclo de Carnot, ¿verdad? Y el ciclo de Carnot es el modelo en el que opera una máquina de Carnot. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. Bien, voy a hacer el ciclo primero en un diagrama PV. Y se compone de dos procesos isotérmicos y de dos procesos adiabáticos. Recuerden que los procesos adiabáticos son más empinados que los procesos isotérmicos. Entonces voy a quitar esto de aquí, quito esto de aquí, quito esto de aquí. Y entonces, básicamente, un ciclo de Carnot se compone de dos procesos isotérmicos. Esto es isotérmico y esto es adiabático. Y este proceso es adiabático. Y otra vez los numeramos. Yo les puse ahí, a este le puse, bueno, no importa el orden, 1, 2, 3 y 4. Y no se les olvide que hay que ponerle la flechita, ¿verdad? Para referirse a cómo está el ciclo operando, ¿verdad? En los ciclos, el área neta del ciclo, no lo había dicho, corresponde al trabajo neto efectuado durante la ejecución de ese ciclo. Bien, entonces el proceso de Carnot, perdón, el ciclo de Carnot es el ciclo que representa el funcionamiento de una máquina de Carnot.
¿verdad? Y consta de 4 etapas, 2 procesos isotérmicos, que son estos dos, y 2 procesos adiabáticos. Entonces vean que este es una isoterma que está a la temperatura TH, y esta es la otra isoterma que está a la temperatura TC. Y siempre TH es mayor que TC. Entonces recuerden que estamos manteniendo el convenio del mecanismo de operación de una máquina térmica, ¿verdad? Entonces también hay un refrigerador de Carnot, ¿verdad? Así como hay un motor, que es este caso, también hay un refrigerador de Carnot. Y estos ciclos no solamente se modelan en diagramas PV, también se pueden hacer en otros, es decir, con otras variables macroscópicas. No necesariamente tiene que ser PV en el eje Y y en el eje X, sino que podría ser, por ejemplo, también puede ser temperatura y volumen, ¿verdad? O entropía, ¿verdad? Que es la cantidad que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, este es el ciclo de Carnot. Hay un teorema que se llama el teorema de Carnot, que aparece en los libros de termodinámica. De hecho, tiene una demostración y todo, matemática. Por eso se llama el teorema de Carnot. Y pues aquí únicamente lo voy a mencionar. El teorema lo que dice es que ningún motor térmico que opera entre dos depósitos térmicos, ¿verdad?, puede ser más eficiente que el motor de Carnot, ¿verdad? Operando bajo las mismas condiciones. O sea, si usted tiene una máquina real y tiene un motor de Carnot, pues resulta que el motor de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real. Entonces el teorema lo que le dice es que es necesario demostrar que la eficiencia de Carnot tiene que ser siempre mayor que la eficiencia de una máquina real. Eso es lo que dice el teorema, ¿verdad? Ahora bien, la sustancia de trabajo para todos los ciclos dijimos que es un gas ideal, así que en el motor de Carnot o en el ciclo de Carnot pues también se utiliza un gas ideal, ¿verdad? Se usa el gas ideal que puede ser monoatómico o diatómico. Entonces, otra vez, aquí digamos si tuviéramos datos pues comenzaríamos a calcular el trabajo en cada proceso, el calor en cada proceso y el cambio de la energía interna. Entonces vean que como estos procesos son adiabáticos, aquí el Q es 0 y aquí el Q es 0. Quiere decir que el calor tiene que entrar de 1 a 2 y ese es el QH. Y tiene que salir en el proceso de 3 a 4 y ese sería el QC. Entonces, para calcular la eficiencia de la máquina de Carnot, usamos lo mismo, el trabajo entre el QH. Y el trabajo, pues es el trabajo neto. Ese trabajo es el trabajo neto. Y ese trabajo neto corresponde a la suma de todos los trabajos. ¿Cuáles son todos los trabajos? Bueno, el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 4, más el trabajo de 4 a 1. Y aquí el QH, ¿quién sería? Únicamente el calor absorbido, que es el Q12. Bueno, otra vez, si tenemos números, ¿verdad? Si nos están dando números, es decir, valores para las temperaturas, la TH, la TC, y nos están dando, por ejemplo, la cantidad de sustancia, algún volumen, alguna presión como dato, pues entonces podemos obtener todos esos trabajos y podemos calcular ese calor y resulta que cuando se hace algebraicamente, la eficiencia de Carnot, que por lo general se pone una C mayúscula, así de subíndice, la eficiencia de Carnot resulta que es 1 menos TC entre TH. Y esa es la razón por la que la eficiencia de Carnot es la mayor, ¿verdad? Es decir, la máquina de Carnot es la más eficiente, porque depende únicamente de las temperaturas, de la temperatura máxima y de la temperatura mínima a la que está operando la máquina, y no depende de los calores. Vean que aquí no hay ninguna Q, ¿verdad? Es decir, no hay calores presentes. Aunque se utilizaron para calcularla, realmente la eficiencia de Carnot solo depende de las temperaturas máxima y mínima.
Entonces, esta ecuación también yo la puedo escribir como 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Y eso, por supuesto, tiene que ser menor que el 100%, pero tiene que ser mayor que la eficiencia de cualquier máquina real que opere entre estos dos límites. O sea, es decir, si usted pone una máquina real a operar entre dos depósitos con la temperatura mínima y máxima, esa máquina real va a tener una eficiencia menor que la eficiencia calculada a través del ciclo de Carnot. Bueno, entonces ese es el ciclo de Carnot, que es el ciclo más eficiente que hay. Es decir, ninguna máquina real va a tener una eficiencia mayor que la eficiencia calculada a través de un ciclo de Carnot, ¿verdad? Y eso es lo que dice el teorema de Carnot, ¿verdad? Ningún motor térmico que opere entre dos depósitos térmicos puede ser más eficiente que el motor de Carnot, ¿verdad? Cuando opera entre esos dos depósitos térmicos. Es decir, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que se ha diseñado. Por supuesto, es hipotética, ¿verdad? Porque para comenzar, la sustancia de trabajo es el gas ideal. Ya ustedes saben que el gas ideal, la palabra lo dice, no existe. Es un modelo hipotético. Pero funciona muy bien. Es decir, ha funcionado de maravilla para estudiar, o para, más bien, perdón, diseñar motores reales. Ahora, las eficiencias de los motores reales están muy por debajo de lo que uno esperaría. Es decir, esos carros último modelo de la BMW o de la Mercedes, ¿verdad? Pues las eficiencias andan muy bajas, ¿verdad? Andan por debajo del 30%. Imagínense, ¿verdad? Entonces, mejorar esa eficiencia cuesta mucho, ¿verdad? Es decir, son muchos años, ¿verdad? En donde se ha venido construyendo toda una, es decir, un edificio, ¿verdad? Técnico para mejorar esas eficiencias. Pero al día de hoy, esas eficiencias reales, ¿verdad? De máquinas reales que operan con un combustible real, son muy bajas. Sin embargo, la máquina de Carnot, pues ha servido, como les digo, para mejorar ese rendimiento de máquinas reales. Bien, en una próxima clase vamos a comenzar a ver el material sobre la entropía, que es el tema, digamos que es el núcleo de este capítulo.